En las primeras horas de la madrugada, en el silencio denso de su propia residencia, y mientras la gran mayoría de su pueblo aún dormía, un obispo de la Iglesia Católica fue hallado sin vida. No ocurrió en una guerra lejana del pasado, ni en las páginas remotas de una crónica medieval, sino hace apenas unas semanas, en nuestro propio tiempo, en un país del sureste de África llamado Mozambique. Un pastor de la Iglesia abatido en su propio hogar, víctima directa de la violencia. Lo que ha sucedido desde aquel instante exacto, el silencio que se extiende sobre los despachos oficiales, una investigación que avanza a tientas en la penumbra, y la súplica pública del propio Papa León XIV, rogando a Dios que detenga la mano de los violentos y exigiendo que la verdad salga a la luz, conforma uno de esos episodios que la memoria institucional y la conciencia humana jamás deberían dejar caer en el olvido. Mi nombre es Padre Samuel, y en esta noche me propongo relatarles, con el más estricto respeto a los hechos verificados y sin adorno retórico alguno, quién era verdaderamente este hombre, qué ocurrió en aquella habitación cerrada, cuál ha sido la reacción de Roma y por qué una muerte aparentemente tan distante interpela de manera directa los cimientos mismos de nuestra propia fe. Nos situamos ante un hecho de gravedad absoluta, frente al duelo de una familia y de una diócesis entera que llora a su guía, y en medio de un proceso judicial que permanece rigurosamente abierto. Por ello, aquí no encontrarán espacio la especulación desmedida, las acusaciones sin fundamento ni las teorías conspirativas sobre quién empuñó el arma o qué motivos ocultos precipitaron el desenlace. Ese no es nuestro papel, y constituiría una ofensa irreparable tanto a la dignidad del difunto como a la propia verdad. Nos atendremos con rigor a lo que ha sido contrastado, y a lo que la Iglesia y las autoridades civiles han declarado de forma pública. Su nombre era Monseñor Osorio Estora Aonzo. Tenía 54 años. Se desempeñaba como obispo de la diócesis de Cuamagne, y asumía al mismo tiempo la administración de la arquidiócesis de Beira. Pero había en su perfil un rasgo definitorio que explica toda su trayectoria. Era un misionero de la Consolata, un hombre que había consagrado su existencia entera a llevar el evangelio a los rincones más desfavorecidos y olvidados del planeta. No era un burócrata refugiado tras la seguridad de un escritorio, era un pastor de campo adentro, de aquellos que llevan impregnado el olor de su propio rebaño. Y en la noche del 6 de junio de este año, un grupo de individuos irrumpió violentamente en su residencia episcopal y le arrebató la vida. Para calibrar el peso de este acontecimiento, es preciso comprender el escenario real. Mozambique es una nación del sureste africano con mayoría cristiana y una comunidad católica viva, pero atravesada simultáneamente por una pobreza estructural severa, una fragilidad institucional constante y, en varias de sus regiones, una violencia armada que desangra a la población civil mediante ataques e inseguridad sistemática. En ese territorio, la labor pastoral no se ejerce desde la comodidad ni la distancia, sino desde el interior mismo de las heridas sociales. Por esa razón, la caída del obispo Osorio no es un simple suceso policial, es un golpe al corazón de una estructura eclesial que ya resistía en el límite, y un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, permanecer en primera línea como pastor puede costar la vida. El hecho cobró una dimensión internacional inmediata cuando la noticia alcanzó al Papa León XIV mientras realizaba un viaje apostólico en España. A través de la Santa Sede, el pontífice expresó su dolor por el grave acto de violencia, se unió a la aflicción del pueblo mozambiqueño en esta hora de tribulación y pronunció una plegaria deliberada y punzante: pedir a Dios que detenga la mano de los violentos. No fue un pésame diplomático de trámite, sino una invocación bíblica contra la impunidad. El catalizador institucional se activó formalmente cuando el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Mozambique, conocido como CERNIC, abrió el expediente clasificando el caso bajo la figura penal de homicidio agravado, tras confirmarse que el obispo recibió disparos mortales en medio del asalto a su residencia. Sin embargo, tras las primeras detenciones preliminares, el proceso ha entrado en una zona de opacidad. No existe hasta hoy un móvil esclarecido ni una resolución concluyente. Frente a ese vacío, la Conferencia Episcopal de Mozambique ha decidido romper el protocolo del silencio para denunciar la falta de comunicación oficial y exigir una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Se abre así un choque frontal entre la urgencia de justicia de una comunidad herida y la inercia hermética de los canales oficiales. ¿Fue un asalto común que devino en tragedia fortuita o existe una trama más profunda detrás del silenciamiento de una voz moral en una región castigada? La pregunta queda suspendida en el aire, abriendo una fractura que amenaza con desestabilizar la precaria calma de toda una región. La fractura que se abre tras la madrugada del 6 de junio no es únicamente procesal, sino profundamente humana y espiritual.
Mientras los informes preliminares del CERNIC catalogan el suceso bajo el rótulo frío de homicidio agravado, en las calles de Coamagne y en los pasillos de la Arquidiócesis de Beira, la realidad se percibe con una densidad muy distinta a la de un expediente administrativo. Existe una discrepancia insalvable entre el lenguaje aséptico de las oficinas estatales y el vacío físico que deja un pastor en una tierra donde la presencia de la Iglesia sostiene lo que las instituciones abandonan. Para comprender las dimensiones de este choque, es necesario observar la naturaleza cotidiana del ministerio de Monseñor Osorio Estora Aonso. En el contexto occidental, la figura de un obispo suele asociarse a la solemnidad de las catedrales, a la mitra en las grandes celebraciones y a la distancia jerárquica de los palacios episcopales. Pero en una diócesis herida del sureste africano, el obispo es ante todo el padre tangible de una comunidad desamparada. Es el hombre que recorre caminos intransitables para ordenar a los sacerdotes que llevarán los sacramentos a aldeas aisladas. Es quien sostiene las escuelas donde los niños aprenden a leer y quien mantiene abiertos los dispensarios médicos donde los enfermos reciben la única atención posible. En medio de la miseria y el conflicto, el obispo encarna la última autoridad moral que la gente aún respeta porque no persigue el poder ni el dinero. Monseñor Osorio no gobernaba resguardado tras una estructura burocrática. Pertenecía a los misioneros de la Consolata, una congregación fundada por el beato Giuseppe Alamano, un sacerdote italiano que, sin haber pisado jamás una misión, envió a generaciones enteras a los confines del mundo bajo una consigna innegociable: no acudir de visita, sino quedarse, habitar el mismo barro, comer lo que come el pueblo, enfermar de sus mismas dolencias y, si llega el caso, morir como muere su gente. Esta pertenencia adquiría una resonancia sobrecogedora. Apenas unos meses antes del crimen, en octubre de 2024, el fundador Giuseppe Alamano había sido canonizado en Roma. El obispo Osorio cayó en plenitud de vida, a los 54 años, como heredero directo de esa escuela de entrega incondicional. Aquella noche, los asaltantes no derribaron a un funcionario aislado, sino a un eslabón vivo de una cadena ininterrumpida de servicio. Frente a este hecho atroz, la respuesta del sistema ha sido el repliegue y el silencio. Las autoridades han reportado detenciones aisladas, pero la falta total de comunicación oficial mantiene la investigación en una penumbra calculada. Ante esta inercia, la Conferencia Episcopal de Mozambique ha elevado un reclamo tajante y sin precedentes. Los obispos no han optado por el lamento pasivo ni por el conformismo. Han denunciado públicamente el ocultamiento de información y exigen una investigación transparente, exhaustiva e imparcial. En su postura no hay reclamo de venganza ni sed de revancha violenta, sino una firme exigencia de verdad. La certeza de que archivar este crimen equivaldría a convalidar el mensaje de que la vida de los inocentes y de los pastores carece de valor en las zonas periféricas del mundo. La Iglesia se niega a permitir que el nombre de Osorio Estora Aonso se convierta en una carpeta cerrada sin responsables. Sin embargo, en medio de esta confrontación entre la demanda de justicia y el silencio circundante, surge una tensión aún más íntima y rigurosa dentro de la propia fe. La prudencia eclesial frente al concepto de martirio. Aunque la conmoción empuja a otorgar de inmediato una corona de mártir a quien cae violentamente en su puesto, la Iglesia se detiene. El término exige certeza absoluta sobre el odio a la fe como causa del crimen, un motivo que la investigación aún no ha determinado. Pero más allá de las definiciones formales, permanece la evidencia incontrovertible de un pastor que no huyó, que no buscó refugio en despachos seguros y que permaneció con su pueblo hasta el último aliento, inscribiendo su nombre en una memoria milenaria de resistencia espiritual. La muerte violenta de Monseñor Osorio Estora Aonso desató una onda expansiva que desbordó de inmediato las fronteras geográficas de Mozambique, poniendo en tensión los mecanismos habituales de contención diplomática y gubernamental. Frente al intento deliberado de las estructuras locales de enfriar el caso, reducir el asalto a un simple episodio de delincuencia común y dejar que el paso de las semanas impusiera un conveniente velo de olvido, la respuesta eclesial adquirió una escala global. El peligro inminente de que el expediente quedara sepultado junto al cuerpo del obispo fue contenido por una intervención directa que alteró por completo el equilibrio de fuerzas. La voz de Roma entrando de lleno en el escenario. Cuando el Papa León XIV, informado en pleno viaje apostólico por España, decidió romper cualquier reserva protocolar, el caso dejó de ser un asunto interno susceptible de ser archivado en la sombra. El pontífice no se limitó a emitir una condolencia formal de circunstancias. Al unirse en oración con la diócesis de Coamagne y con todo el pueblo mozambiqueño en esta hora de aflicción, el sucesor de Pedro pronunció una petición de profundo arraigo bíblico que resonó como una advertencia ante el poder secular.
pedir a Dios que detenga la mano de los violentos. Lejos de ser una frase abstracta, se trató de una toma de posición pública que impidió que el peso del crimen se disipara en el vacío informativo. El Papa respaldó plenamente la postura de la Conferencia Episcopal de Mozambique, otorgando el máximo aval moral a su demanda de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Al colocar la autoridad universal de la Iglesia detrás de una diócesis pobre y distante, Roma neutralizó la tentación de imponer un silencio cómplice, obligando a los organismos de investigación criminal, como el CERNIC, a mantener abierto un proceso que muchos hubieran preferido dar por concluido sin señalar responsabilidades de fondo. Esta firmeza institucional no surgió como un impulso aislado, sino como la manifestación de una memoria histórica de 2000 años. La Iglesia conoce con precisión el destino recurrente de sus pastores cuando incomodan a las dinámicas del poder o deciden no retroceder ante la injusticia. La figura de Monseñor Osorio se inscribe con total coherencia en una larga genealogía de hombres que se negaron a claudicar. Desde Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury degollado en 1170 por defender la independencia eclesial frente al rey Enrique II, hasta Óscar Romero, abatido a tiros en 1980 junto al altar en El Salvador por erigirse en la voz de los desposeídos, pasando por Estanislao de Cracovia en el año 1079 y los pastores exterminados bajo los regímenes totalitarios del siglo XX. En todos estos casos, las estructuras oficiales intentaron justificar, minimizar o silenciar la violencia ejercida contra ellos, creyendo haber liquidado su testimonio con un golpe de mano, para descubrir con el tiempo que el sacrificio de un pastor fiel no clausura su palabra, sino que la fija para siempre en la conciencia del mundo. La determinación de no permitir que la sangre de Osorio Estora Aonso quede sin esclarecimiento, sitúa la confrontación en su punto más crítico. Las autoridades se encuentran ante la disyuntiva de ceder a la opacidad o rendir cuentas ante una comunidad que, lejos de exigir venganza o sangre por sangre, reclama la verdad desnuda como único camino hacia la auténtica justicia y la paz. La tensión entre el poder y la exigencia moral ha quedado plenamente fijada, situando el caso en el umbral de una definición ineludible. El momento culminante de esta historia no se produce en los despachos blindados del poder ni en una sala de audiencias a puerta cerrada, sino en el instante exacto en que la voz de la Iglesia rompe de manera definitiva el cerco del silencio para proclamar la verdad sin concesiones. Frente a una estructura institucional acostumbrada a dilatar los plazos, a enfriar los expedientes incómodos y a dejar que la inercia del tiempo consuma el dolor humano, la postura pública asumida por los obispos representa una ruptura total e irreversible con las reglas del juego. La Conferencia Episcopal de Mozambique, plantada firmemente ante la opinión pública y sostenida por la autoridad moral de Roma, emite un pronunciamiento que trasciende por completo la simple queja burocrática. Los prelados denuncian de frente la falta de comunicación oficial, la ausencia absoluta de respuestas por parte del CERNIC y la pretensión soterrada de convertir el asesinato de Monseñor Osorio Estora Aonso en un dato estadístico más, diluido en la violencia cotidiana de una región permanentemente castigada por la miseria, la inestabilidad y el conflicto armado. En esa proclamación no hay margen para la diplomacia tibia, ni para las máscaras del protocolo administrativo. Se expone con severa crudeza la fractura entre el discurso oficial que promete garantías y la realidad descarnada de un territorio donde la vida de los más pobres y de quienes los defienden parece no tener precio ni protección efectiva. Pero lo que desconcierta y desarma por completo a los mecanismos del sistema es la naturaleza misma de este reclamo. No hay en él la más mínima concesión a la revancha, ni un solo llamado a responder al fuego con fuego, ni la exigencia carnal de que se pague sangre con sangre. Con una dignidad profundamente arraigada en las palabras de Cristo, la Iglesia exige justicia estricta, verdad transparente y el cese inmediato de los encubrimientos. Exigir la verdad para un pastor que yace sin vida se convierte en el acto de amor más puro y desinteresado, porque es un amor que ya no espera recibir nada a cambio. En esta escena de máxima densidad psicológica, el eco de las declaraciones del Papa León XIV reverbera con una gravedad insoslayable. Su clamor deliberado, implorando al Señor que detenga la mano de los violentos y acompaña a la diócesis de Coamagne y a la arquidiócesis de Beira en su hora de aflicción, resuena no como un rito ceremonial lejano, sino como una interpelación directa a quienes operan en la sombra del poder. Al respaldar sin fisuras a la Iglesia local, el sucesor de Pedro retira el caso del ámbito de la impunidad regional y lo sitúa bajo la mirada atenta y vigilante de toda la comunidad universal. Las máscaras del sistema caen por completo. Queda al descubierto la fragilidad moral de unas estructuras que pretenden domesticar o apagar la voz profética de la fe mediante el miedo o la oscuridad de los despachos cerrados.
La figura de Monseñor Osorio, heredero legítimo del carisma misionero de San Giuseppe Alamano, se agiganta precisamente en su ausencia física. Su decisión inquebrantable de no huir, de compartir el destino vulnerable de su gente y de permanecer en su puesto hasta la madrugada fatal del 6 de junio, se convierte en un juicio moral contra la pasividad y el confort del mundo. El intento de liquidar a un pastor mediante un asalto nocturno fracasa de manera estrepitosa ante la fuerza de una proclamación colectiva que rescata su dignidad inalienable, devolviendo el valor supremo a la entrega humana y transformando este crimen en un hito de resistencia espiritual que ya no podrá ser borrado de la memoria. La resonancia de lo acontecido en aquella madrugada del 6 de junio trasciende por completo el marco estrecho de una crónica policial para fijarse en la conciencia viva de la Iglesia y de todo el continente africano. La muerte de Monseñor Osorio Estora Aonso no concluye en un expediente judicial inconcluso, ni se extingue en la tristeza pasajera de un funeral. Al contrario, su sangre derramada en su propia casa se transforma en lo que la tradición eclesial ha constatado a lo largo de 2000 años. La sangre de los mártires es la semilla inextinguible de los cristianos. En un contraste sobrecogedor con un occidente acomodado que envejece y donde los templos se vacían progresivamente en medio de la tibieza y la indiferencia, la Iglesia en África experimenta un despertar de fecundidad arrolladora. Es precisamente en esa misma tierra donde los pastores arriesgan y entregan la vida a diario, donde los seminarios se llenan, los bautismos se multiplican y miles de jóvenes deciden consagrar su existencia al Evangelio. Quienes forzaron la puerta de la residencia episcopal aquella noche, creyeron que ponían fin a una voz moral incómoda, sin sospechar jamás que estaban regando una tierra destinada a florecer con una fortaleza espiritual indestructible. A nivel local, en la diócesis de Cuamagne y en la arquidiócesis de Beira, la ausencia física del obispo no ha significado la dispersión ni la rendición de su rebaño. Los sacerdotes continúan recorriendo los senderos olvidados donde no llegan los caminos transitables, las escuelas y los dispensarios médicos siguen abiertos para los niños y los enfermos más desamparados, y las comunidades cristianas persisten en su fe con cantos, dignidad y una alegría profunda que desconcierta al mundo exterior. La vulnerabilidad originaria de un pueblo herido por la violencia armada y la miseria se ha transfigurado en una resistencia moral inquebrantable, sostenida por la memoria viva de un pastor que no buscó privilegios, que comió de su mismo plato, que padeció sus mismas dolencias y que selló su fidelidad permaneciendo en su puesto hasta el último suspiro. Este testimonio interroga directamente a quienes contemplamos los hechos desde la seguridad y el confort de una vida protegida. Nos sitúa frente a una pregunta existencial ineludible. Si a Monseñor Osorio y a tantos misioneros anónimos les cuesta la vida mantenerse firmes en su entrega, ¿cómo podemos justificar nosotros una fe tibia, perezosa y vacía de compromiso? Su muerte actúa como un espejo implacable que rescata el sentido primigenio de la palabra mártir, ser testigo. Un testigo cuya vida entera proclama que Cristo es real y que la verdad vale más que la propia supervivencia. Frente al misterio lacerante del sufrimiento inocente y ante la pregunta de dónde estaba Dios en aquella habitación cuando los asaltantes abrieron fuego, la fe no ofrece evasivas fáciles ni consuelos artificiales. Dios estaba en la cruz, entrando en el dolor humano desde dentro, para que ninguna víctima quede jamás abandonada en la soledad. La última palabra no pertenece a los violentos ni al silencio de la noche, sino a la vida que triunfa sobre el sepulcro. Cada 24 de marzo, cuando la Iglesia celebra la jornada de oración y ayuno por los mártires misioneros, en memoria de San Óscar Romero, el nombre de Monseñor Osorio Estora Aonso permanecerá grabado en esa cadena luminosa. Regresamos así al punto de partida, al silencio de aquella casa en Mozambique, para contemplar el rostro sereno de un pastor que cumplió su misión hasta el fin y cuya entrega perdura para siempre.